Entonces la gente prende su micro, sí, sí estoy profesor, porque así tiene que ser. Y además recuerden que ustedes son precisamente estudiantes de medicina. ¿Y qué dice señorita Flor de María? A ver, cuénteme cómo le va mientras Hola, terminan de doctor, integrarse los buenas demás. tardes. Estoy bien. Sí, vi algo porque estuve de jurado precisamente en la fonomímica. Ah, sí, ¿le gustó? Justo Sí, sí, participamos José María, su delegado actualmente, y Adriana, su ex delegada. sí, las he visto. Participaron bien, me gustó cómo participaron, porque lo importante es participar, no ganar, integrarse, Claro, sí, integrarse. fue ¿Para, divertido el para proceso. qué? Para afianzar ese principio que deben tener todos, principio de fraternidad y solidaridad. Eso es importante. Y ahí se vio, ahorita mis alumnitos pues, de primer año, que no los conozco pues, hasta la fecha. Bueno, en algo, en foto, nada más, pero no es lo mismo. Acá la tengo a Paola Pierina, está igualita en la foto. Gracias, doctor. Sí es. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de nuestra asignatura. Esta asignatura de nutrición es importante y sin embargo muchos médicos ven al curso de nutrición como el patito feo, pero sin embargo está metida la nutrición a todo nivel, porque todo paciente tenga el tratamiento que tenga, va a necesitar un soporte nutricional. Y eso que nos han dicho siempre nuestros antepasados, enfermo que come, ¿qué escuchaban ustedes? No muere, ¿se acuerdan? Enfermo que come, no muere. Y es bien cierto, porque quien creyera el soporte nutricional permite que un paciente salga más rápido del problema de salud que lo tiene. Y en algunos casos, la nutrición es la solución al problema de salud que presenta el paciente. El famoso estilo de vida. Y de eso precisamente vamos a comenzar a hablar de lo que es la nutrición. Y ustedes lo van a tocar muy tangencialmente, pero está presente en todas las asignaturas de carrera. ¿Por qué razón? Porque todo paciente, aparte de tener una farmacoterapia, aparte de repente de tener reposo, necesita una dieta determinada. Y ustedes saben bien que a nivel de los hospitales se utilizan dietas, que se les denomina dietas hospitalarias. Y ustedes van a tener la oportunidad de conocerlas, cómo están constituidas esas dietas. En segundo lugar, qué alimentos son permitidos, qué alimentos no son permitidos, para qué tipo de pacientes y en qué determinado momento. Y lo van a ver en todas las asignaturas, porque siempre, aparte del tratamiento que está recibiendo el paciente, necesita una nutrición adecuada. Por lo tanto, lo primerito que vamos a hacer es la revisión de nuestro sílabus, como siempre se ha estilado, primer día de clases, de tal manera que cuando vengan ustedes a entrevistarlos, los famosos evaluadores de los indicadores para lograr el licenciamiento de la SUNEDU, les van a preguntar si en la asignatura de nutrición, el primer día de clases les hicieron entrega virtual o entrega presencial o en físico de sus sílabos. Pero yo creo que ahora que estamos en una educación virtual, suficiente con lo virtual. Y yo siempre, cuando ustedes llevaron
a cabo conmigo el curso de bioquímica y yo el primer día al delegado le entregué virtualmente y él les proporcionó a todos, porque es fácil comunicarse virtualmente todos. Me imagino que deben tener ustedes su WhatsApp o de lo contrario sí lo tenían el año pasado. Y fácil de comunicarse. Y veamos entonces esa asignatura de nutrición, cómo está constituida a nivel del sílabus. Doctor, Para que así, disculpe, dime. el delegado le habla. ¿El sílabo lo va a proporcionar? Claro, si ya está colgado en su aula virtual. Sí, ya, doctor, disculpe. ¿Qué pasó? ¿Sabes para qué está el aula virtual? Ya está colgado. Gracias, doctor. Así que no te preocupes. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer siempre, como evidencia de que estamos haciendo clases, ustedes saben que los profesores lo que tienen que hacer es que grabar la clase. Grabar las clases. Así es, la grabación. Y grabamos nuestra clase, aceptamos y ahora viene la presentación. Una ventana. ¿Dónde está nuestro sílabo? A ver. Sílabo de nutrición, porque ahí está al ladito el sílabo de bioquímica, que voy a compartir el día miércoles con sus compañeros cachimbos. A ver, lo único que tienen que decirme es si están mirando o no la imagen. Sí, doctor, está cargando. Veterano. Sí, Aquí doctor. te tiene que llevar la voz. Está clara. Está clarito, voz de ¿no es mami. cierto? Ya, ustedes saben que en todos sílabos están los datos generales, la carrera de medicina humana, que es del área de formación básica, departamento académico de medicina humana. Todo lo demás son datos estadísticos y aquí las horas en total son 4 horas, 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas. En total 3 créditos. Ya saben que los créditos, las horas de teoría valen 1 crédito y las horas de prácticas valen medio crédito cada hora. Y el prerequisito es bioquímica. Ahí está, todos tenemos ahora correo electrónico. Yo antes manejaba mi correo privado, ¿no es cierto? E incluso se los di a ustedes para cualquier comunicación. En cambio, ahora manejamos nuestro correo institucional. Ustedes también deben tener un correo institucional, ¿no es cierto? Ya. La sumilla es de formación profesional básico y tiene carácter teórico práctico desarrollado en aulas y laboratorio. Tiene como propósito el estudio. ¿Qué estudia la nutrición? 1, la composición química, que también se llama bromatología, la digestión, absorción, metabolismo y funciones de los nutrientes en condiciones normales y en diferentes estados carenciales en el hombre. La nutrición en diferentes etapas del ciclo del ser humano. A ver, ¿cuáles son las etapas del ciclo del ser humano? La veterano. ¿Qué está? No me acuerdo. Las etapas del ciclo del ser humano. ¿Cómo te has olvidado? Primera etapa del ciclo del ser humano, el embarazo. Sí. Nosotros tenemos vida desde que un espermatozoide del papá fecundó a uno de la mamá y punto. Entonces viene la primera etapa, que es el embarazo, el desarrollo del embarazo. Después viene el trabajo de parto, la lactancia, segunda etapa, niñez preescolar, niñez escolar, la pubertad, la adolescencia y al final la adultez y terminamos en la senectud. Punto. Y además, ustedes van a conocer las dietas como soporte en la terapia de las diferentes enfermedades. Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de haber sido invitados por sus compañeros de segundo año cuando ustedes estaban llevando el curso de bioquímica
yo estaba desarrollando con ellos la asignatura de nutrición. Y les invitaron. ¿O no, José María? Sí, doctor, pero solo Ok. algunos. O sea, estábamos de mirones algunos, que teníamos clases en ese momento, creo que era metodología, y salimos un rato. Habíamos terminado el examen y nos metimos al segundo año. Unos 4 a lo mucho. Sí, pues es que saben cuál es, yo les voy a decir precisamente cómo se desarrolla esa asignatura. Ya vamos a ver los trabajos. Ya sabemos que la competencia general institucional y del perfil del egreso, y aquí lo relacionado a nutrición. El estudiante evalúa y explica los conocimientos básicos de la bioquímica que están relacionados con la nutrición. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les enseñé bioquímica, que consiste en miles de reacciones químicas que le permite a nuestras células obtener energía y utilizar esa energía para cumplir con nuestras funciones. Pero la pregunta que nos hacemos es, existe un flujo de energía. ¿De dónde a dónde va la energía? El punto de partida sabemos que es el Sol. La energía lumínica es transformada por los organismos productores del medio ambiente, que son las plantitas, por eso se les denomina productores. Y ellos son capaces de utilizar sustancias simples como el CO2 y el agua y la energía lumínica para generar nutrientes. Y esos nutrientes están formando parte de los alimentos, tanto de origen vegetal. Entonces, si las plantitas llevan a cabo esa labor, entonces ellos son los encargados de producir nutrientes. Luego viene un animalito y se come la plantita. ¿Qué está haciendo el animalito? Es consumidor porque está consumiendo los nutrientes que la plantita generó en la fotosíntesis. Y así viene otro animalito y se come el anterior, que es un carnívoro. Y la cadena trófica se genera tal como se los enseñaron en la última parte del ciclo de las preparaciones que tuvieron ustedes para ingresar a la universidad. Pero lo importante es que ustedes entiendan que nosotros alimentarnos. Por eso de ahí viene el nombre de nutrición. Obtener nutrientes que están presentes en los alimentos. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Los nutrientes básicamente son 6. 1. Los carbohidratos o hidratos de carbono. 2. Las grasas o lípidos. 3. Las proteínas. Y yo ya se los dije en bioquímica de que esos son nuestros 3 combustibles. ¿Y por qué combustibles? Porque a través del metabolismo los vamos a quemar. Los vamos a transformar en CO2 más agua. Pero no como un carro quema la gasolina en su motor, sino a través de miles de reacciones químicas que se conocen con el nombre del metabolismo. ¿Y cuáles nutrientes más forman parte de los alimentos? Las vitaminas y los minerales que tienen una función catalítica. Y ustedes recordarán que esas vitaminas y esos minerales, ¿dónde están presentes? Están formando parte de las enzimas, como cofactores, como coenzimas. ¿Se acuerdan que se cansaron de ver cómo el magnesio estaba metido como cofactor en todos los procesos donde se utilizaba energía y se producía energía? Y que las enzimas tenían un nombre genérico, general. ¿Cómo se llamaban? Quinasas. Entonces, es importante que ustedes entiendan que 2 de los nutrientes tienen una función catalítica. No generan energía, pero sí están formando parte de las enzimas, que son las vitaminas y los minerales. Y el último, ¿cuál es? El agua. Qué importante. Todo ocurre en un medio constituido por agua. De tal manera que la fuente de energía del ser humano son los alimentos. Por eso hablamos de nutrirnos, porque la finalidad es obtener nutrientes. Y además, yo les he dicho siempre
de que nosotros tenemos mecanismos homeostáticos. Ya ustedes también los han aprendido en el curso de fisiología, que consisten en procesos que están orientados a mantener la integridad de nuestro cuerpo, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Y aquel individuo que mantiene su medio interno en equilibrio a través de mecanismos homeostáticos, ojo, goza de buena salud. Y ahí está metida la nutrición, proporcionándonos todos los nutrientes. Y recuerden siempre, yo les he hablado de 3 equilibrios. Equilibrio osmótico, donde la cantidad de agua y sales minerales es igual en los 3 líquidos corporales: líquido intracelular, líquido extracelular y la sangre. En segundo lugar, el famoso equilibrio ácido-base, que el pH de los 3 líquidos debe ser igual y debe mantenerse constante a través de mecanismos amortiguadores de pH, que es 7.4. Y por último, el equilibrio calórico, que consiste en que la cantidad de energía que ingresa a nuestro cuerpo con los alimentos, con los nutrientes que forman parte de los alimentos, debe ser igual a la cantidad de energía que gastamos para mantener nuestras funciones. Y este equilibrio calórico está relacionado directamente con la nutrición. Y miren lo que ocurre. Si yo ingiero más energía que la que necesito, ¿qué va a suceder? Ya les expliqué yo que el hígado los transforma en grasa y luego a través de las lipoproteínas de muy baja densidad los transporta hacia el tejido adiposo y se almacena. ¿Y cuál es el resultado? Sobrepeso. Al final hacemos o llegamos a la obesidad. Simple. Y ocurre todo lo contrario si nosotros ingerimos menos energía que la que necesitamos. ¿Qué sucede? Yo les enseñé también que cuando nos alimentamos, vivimos un periodo de abundancia de nutrientes. Nuestro cuerpo vive la temporada de las vacas gordas. Hay nutrientes y ¿qué hace nuestro cuerpo? Regulado por hormonas, almacena. Entonces hay un almacén de glucosa, que es el glucógeno, un almacén de triglicéridos, que es el tejido adiposo, y un almacén de proteínas, que son los tejidos, especialmente el tejido muscular. ¿Y para qué almacenamos? Para poder tolerar el estado de ayuno. Por eso estudiamos el metabolismo nosotros en 2 etapas bien definidas: alimentación y ayuno. Y en el ayuno, ¿qué hacemos? Todo lo que almacenamos ahora hay que utilizarlo. Por eso el metabolismo era diferente durante la alimentación y durante el ayuno. Qué maravilloso que es nuestro cuerpo, cómo regula esos procesos. ¿Y qué sucede si una persona ingirió menos cantidad de energía que la que necesita? No pasa nada, el cuerpo echa mano al almacén de nutrientes, pero con deterioro, si se depletan los reservorios de nutrientes, va a generar una debilidad en nuestras funciones y se produce lo que se denomina una desnutrición. Entonces, la nutrición es importantísima, es el soporte de la homeostasis a nivel de nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a tratar de entender y complementar. ¿Por qué? Porque ya ustedes conocieron lo que es el metabolismo. Pero ese metabolismo ya no lo vamos a ver tan feo como eran las vías metabólicas, porque no hay otra forma de aprender bioquímica, sino que la vamos a manejar en forma integral. En forma integral.
Y acá está la organización de los contenidos y lo vamos a dividir el curso en 2 partes. Yo no estoy de acuerdo en 4 unidades, no. En 4 unidades lo dividimos bioquímica, pero lo vamos a dividir en 2 nada más. En la primera parte nosotros vamos a desarrollar todo lo que es nutrición básica. Vamos a hablar de los nutrientes, cómo al ingresar a nuestro cuerpo sufren un proceso de digestión, un proceso de absorción y un metabolismo y las funciones precisamente que cumplen y más que todo los estados carenciales de estos nutrientes en el hombre. Y acá están precisamente las competencias. No se olviden que las competencias, ¿qué cosas son? ¿Cuál es la definición de una competencia? Adquirir habilidades y destrezas. Pero una habilidad y destreza no puede hacerse desde el punto de vista teórico. Tiene que hacerse con actividades prácticas y presenciales. Es como si yo les dijese, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una cirugía menor o una curación, que me imagino deberían haberlo hecho en el curso de instrucción médica básica, pero no han podido hacer. ¿Han podido colocar algún inyectable? Veterano, habla. No, doctor. No, pues, por el problema de la pandemia. Entonces, a mí me preocupa quienes dirigen la SUNEDU. Entonces, son una tira de bachilleres que ni siquiera han sacado el título. Entonces, imagínense dirigir todo el proceso de enseñanza, aprendizaje en las universidades. Están metiendo las 4. Por ejemplo, el licenciamiento se tiene que hacer en forma presencial. Y han debido suspender los licenciamientos. Pero si suspenden los licenciamientos, ¿qué harían estos señores? Se quedan sin chamba, pues. Y no es así la cosa, pues. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Yo tengo que aprender habilidades y destrezas. Esas son las competencias. Entonces, yo quiero redondear precisamente que dentro de la asignatura de nutrición, vean la importancia que tiene el nutrirse. El nutrirse. Y si hay escasez, desnutrición. Si hay exceso, sobrepeso y al final obesidad, que son factores de riesgo de una serie de enfermedades. Ustedes han visto cómo el COVID, un factor de riesgo ha sido ¿cuál? El sobrepeso. Bueno, tú no vas a tener esos problemas, pues, José María, tú esto flacuchento, pura aponeurosis, no estás tú. Pero otros que han tenido sobrepeso, incluso médicos jóvenes, se han muerto por el sobrepeso. No han podido soportar precisamente. Claro que son poquísimos los jóvenes que han entrado a esa situación, pero especialmente los mayores de 40, 50 años han tenido dificultades. Y si están vivos es de milagro, porque el factor de riesgo era precisamente el sobrepeso y la obesidad. Y acá están los contenidos. Y vamos a hacer nuestra primera clase el día de hoy, porque así tiene que ser. Tenemos que ser puntualitos. Está claro. Hemos dicho que vamos a dividir el curso en 2 unidades. Por lo tanto, recuerden que hay un derecho que tienen los docentes y estudiantes. ¿Cuál es? Derecho a la libertad de cátedra, que está consagrado en la Constitución. Y a mí no me va a venir la SUNEDU cómo tengo que enseñar mis cursos, pues. Bueno, podrá poner lineamientos generales, pero hasta ahí nomás. Y aquí nosotros hemos tenido que colocar. Antes eran clases magistrales, ahora tengo que colocar videoconferencia. Ya no puedo hablar, tengo que utilizar la aula virtual. Entonces tenemos que adecuarnos, pues. Viene la primera evaluación y después viene la nutrición durante el ciclo de vida del hombre, porque la primera parte es nutrición básica. Y ahí en la nutrición básica tenemos que ver cuál es el destino cuando desde que ingresan a nuestro cuerpo los nutrientes, a dónde van, cuál es su metabolismo, cuál es su función.
y relacionarlo con los estados carenciales. Ahí viene la unidad 2, que ya viene a ser la nutrición durante el ciclo de vida del hombre, y la dietoterapia, la utilización de dietas en el tratamiento de pacientes. Y ahí ustedes van a tener que hacer las presentaciones. Que si hubiese sido presencial, hubiesen tenido que hacer sus exposiciones de dietas, cocinar, presentar 5 raciones de esa dieta. Vamos a suponer que a ti te toca la dieta blanda, veterano. Agarras, organizas, buscas toda la información, porque ahora el estudiante tiene que navegar en internet, tiene que investigar y preparar su exposición. Una media hora de exposición, como si estuviese explicando un seminario, y luego preparar 5 raciones, cómo está constituida esa ración, explicar para qué tipo de pacientes es recomendada esa dieta, cuáles son los alimentos permitidos, cuáles son los alimentos no permitidos, y presentar 5 raciones, así. Y luego de explicar media hora qué sucedía después, tú has tenido la oportunidad de asistir a una de esas exposiciones. Esas 5 raciones se comparten entre profesores y estudiantes. O sea, venía la comilona al final. Y eso es lo que más le gustaba a los chicos. Y ahí nuestras prácticas de laboratorio van a ser las siguientes. Valor calórico de los alimentos. Aunque esto en parte ya lo vimos en bioquímica, pero ahora lo vamos a enfocar directamente desde el punto de vista nutricional. Después vamos a ver la determinación del metabolismo basal, que es la energía mínima que necesita nuestro cuerpo para mantener las funciones vitales, y las técnicas que pueden permitirnos la determinación de ese metabolismo basal. El requerimiento energético diario, cómo se determina la cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo y qué cantidad de alimentos debemos ingerir, porque cada alimento tiene un valor calórico, tiene un contenido de calorías que ingresa a nuestro cuerpo. Y ustedes tendrán la oportunidad de elaborar una dieta ideal de acuerdo a los parámetros antropométricos. ¿Y cuáles son los parámetros antropométricos que vamos a utilizar? 1, el peso y la talla y la edad. Y hay tablas que nos permiten decir, yo tengo tal edad, tengo tal peso, tal contextura, tal estatura, y la cantidad de energía aproximadamente que debo ingerir con los alimentos. Luego vamos a tener una práctica de agua y electrolitos, que es bien simple. Revisaremos un caso clínico y viene la primera evaluación. Pero a mí, ahorita, evaluar a un grupo de estudiantes, y no es que yo desconfíe de ustedes, yo los conozco de cuando fueron cachimbos, pero lo que ocurre es que para mí las evaluaciones visuales no reflejan lo que realmente el estudiante sabe. Por lo tanto, para mí simplemente va a ser un cumplimiento. ¿Y cómo vamos a hacer entonces? Nosotros en cada semana vamos a tener el desarrollo de una práctica de laboratorio, que es de 2 horas, y ustedes en la primera hora van a tener que exponerme su informe. ¿Se acuerdan antes cómo eran las prácticas? A ver, señorita ex delegada, ¿se acuerda? Sí. Yo les recibía, hacíamos la práctica en el laboratorio y les recibí un informe, ¿sí? Sí. Ya, y yo Sí, tenía que revisarlo el informe, pero ahora no. Ahora yo les voy a dar un protocolo de práctica de laboratorio y ustedes van a complementarlo, donde ustedes van a tener una introducción, los objetivos de la práctica, ya todo mascadito, pero procedimiento
y los resultados tendrán que anotar de acuerdo a la explicación que yo les dé virtualmente, y lo más importante es que ustedes tendrán que hacer una interpretación de los resultados, hacer una discusión y hacer las conclusiones. Pero lo van a hacer en forma virtual, de tal manera que ustedes, yo les doy el protocolo, ustedes lo terminan de llenar, me hacen un comentario de unos cuantos reglones, y lo importante es que ustedes lo van a sustentar como si fuese un trabajo de tesis. Y eso lo vamos a hacer antes del desarrollo de la siguiente práctica. De tal manera que con 10 minutos suficiente para que ustedes me expongan, me sustenten y tendrán una nota. De tal manera que yo voy a tener, si son 17 semanas, voy a tener 17 notas o 16 ya. Porque la primera semana no va a haber 17 notas. Y lo mismo, vamos a tener notas de los seminarios, porque los seminarios van a tener que hacer exposiciones como siempre lo hicieron. Ya ustedes saben compartir pantalla y pueden hacer la exposición utilizando sus diapositivas o incluso videos, como lo han hecho. Y yo he tenido una bonita experiencia con los chicos de primer año. Le hemos sacado el jugo a la pandemia en ese sentido. Y me han salido muy bonitas las exposiciones. De tal manera que vamos a tener dos tipos de exposiciones. Por un lado, seminarios y por otro lado, pero en el caso de ustedes no va a haber seminario. ¿Por qué? Porque esas exposiciones de las dietas forman parte del trabajo que van a hacer ustedes. Yo voy a hacer hasta acá las prácticas y ustedes me van a hacer el resto, todas las dietas. Un grupo me va a dar dieta líquida, otro grupo me va a dar dieta blanda, otro grupo me va a hacer dieta hipocalórica, otra dieta hipercalórica, dieta hipoproteica, dieta hipograsa, dieta hiperfibrosa, dieta sin residuo, dieta hiposódica, dieta del paciente diabético. Incluso hasta podríamos considerar dieta del quemado, ¿no? Porque cada uno tiene su soporte nutricional. Y estas exposiciones son las más bonitas, pero lo hacíamos precisamente con preparación de dietas en vivo para que la gente pruebe las dietas. No solamente les expliquen cómo está constituida, qué alimentos son permitidos, qué alimentos no permitidos, sino también que deguste lo que sus compañeros habían cocinado. Yo me acuerdo que en esas exposiciones todos querían hacerlo engordar al profesor, que la mejor parte le traían a uno, no, yo lo compartía con todos. Especialmente si estaba José María, le hubiese dado el doble, para que siquiera engorde. Y acá están las estrategias, ustedes saben que las reglas de juego, ¿no? Y el sistema de evaluación, bueno, yo tenía estas evidencias de conocimiento 60%, evidencias de desempeño que son las exposiciones 10% y las evidencias del producto que son la sustentación de las... Y acá está todito cómo va a ser. Un examen virtual escrito para mí es simplemente por cumplir. Pero esto va a tener mayor peso para mí, las sustentaciones y las exposiciones de las dietas en dietoterapia. Por eso, acá sustentaciones es como si fuesen la sustentación de una tesis. Ahora, yo pregunto, ¿qué tal la experiencia de los exámenes virtuales? ¿Está por ahí la señorita Ríos, que no la he visto? Que no me va a decir que no ha venido. Doctor, buenas tardes. Dime. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Sí, soy Anthony. Como menciona, ¿no?, de nuestra compañera Alejandra, nuestra compañera Alejandra, no va a poder llevar los cursos para ese semestre. Bueno, no va a llevar el curso. Porque está delicada de salud. Oh, Sí, por eso. qué pena.
Sí. Bueno, que se cuiden, y todos tienen que cuidarse, porque he dicho cuántas veces que el COVID no viene solo, viene acompañado. Por lo tanto, el problema generalmente no somos nosotros. Nosotros vamos a poder soportar, los jóvenes van a poder soportar una infección, pero el problema está los adultos y aquellos que tienen factores de riesgo. Y acá está la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. Y algunos links para que ustedes revisen, aunque hay información, enorme cantidad de información, para que ustedes puedan navegar. Qué pena, Alejandra, no esté presente. Cierto. Doctor, si tal vez no, nuestra compañera Alejandra no tiene COVID, no es un problema referente al COVID, pero se está recuperando. Sí, está bien. He estado conversando también con nuestros compañeros No tiene problema de COVID ella, ¿no? no es COVID, doctor. Ya, me imagino que es otra dolencia. Bueno, que se recupere. Bueno, eso es todo en la presentación. Y vamos a ir a nuestras clases, pero. Una pregunta. A ver, ¿qué me dice la ex delegada? ¿Acerca de qué, profesor? De lo que estoy hablando, pues, lo que estoy presentando. Del sílabus. Creo que el curso va a ser muy interesante, ¿no? En la segunda parte también sobre las dietas que nos va a enseñar a preparar. Así es, todo es bonito el curso. Es mucho más dinámico este curso que otros. Yo les pregunto, ¿y cuándo ustedes van a ser inyectables en vivo y en El directo, doctor es de decir, de IBB, el forma doctor Rodrigo presencial? Flores, nos dijo que nos va a deber las prácticas, que lo busquemos un día al hospital. Ya, está bien. Pero ustedes tienen que practicar en ustedes mismos, pues. Es una promesa. Bueno, eso es cierto. Igual yo me comprometí con los chicos de primer año. Hemos hecho microscopía virtual. Entonces no es lo mismo que ustedes manipulen su microscopio y se equivoquen. ¿O no? Histología lo han hecho virtual. En cambio, otra cosa hubiese sido que ustedes agarren sus láminas, enfoquen, sepan manejar, manipular y se equivoquen, pues, aprendiendo. Porque al final la competencia consiste en adquirir habilidades y destrezas. Ya, vamos a empezar el desarrollo de nuestra asignatura para no perder el tiempo. Dejamos de compartir. Listo. ¿Y acá cuántos son? 34. Y ha aumentado precisamente porque hay chicos de quinto año, ya me dijeron que se iban a matricular en nutrición, que no habían llegado precisamente por una serie de circunstancias. Sí, doctor, hay un grupito de unos 5 o 6 alumnos que me han hablado por Y el todavía WhatsApp. no se van a matricular recién.
Sí, todavía falta. Hay un par que me dijo que todavía no se Están matriculado. pidiendo precisamente al Consejo de Facultad sobrecarga de horas. Bueno, no hay ningún problema, yo lo voy a apoyar porque yo soy integrante del Consejo de Facultad. Pero siempre y cuando no se sobrecarguen demasiado. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes lo siguiente. Una ventanita para ir al cielo. Compartimos. Por favor, siempre me indican por qué hay que tener paciencia cuando uno hace presentaciones. A veces nos falla el internet de la casa o de repente también la internet del aula virtual. Y me avisan, por favor, si están mirando las imágenes, ¿ah? Doctor, sí se ve la diapositiva, pero está como pequeño. O sea, está en un cuadro a un Ya costado. no hay problema, ahora lo va a agrandar. Ya, doctor. Gracias. ¿Ves? Ya la agrandé ya. Gracias, doctor. ¿Y ahora sí? Sí, doctor. Ah, la veterano. Sí, doctor, ya está bien ya. Ya. Entonces, vamos a ver en primer lugar, y hemos definido qué cosa es la nutrición. Es una ciencia. Y hace poco nomás, no tiene mucho tiempo esta ciencia, pero es una ciencia de la salud que nos permite estudiar la composición química de los alimentos, su digestión, su absorción a nivel del tubo digestivo o intestinos, su metabolismo, su regulación y también los estados carenciales que se generan en relación a un determinado nutriente. Ahora, es importantísimo que ustedes lo entiendan, que la nutrición es el soporte de mantener nuestro medio interno en equilibrio. Y todos esos mecanismos que ustedes han aprendido en fisiología, donde intervienen los diferentes aparatos y sistemas, todos esos mecanismos son mecanismos homeostáticos, pero están íntimamente relacionados con la nutrición, con el estado nutricional. ¿Está clarito? Por eso, siempre repito, hay tres equilibrios: el equilibrio osmótico, el equilibrio ácido-base y el equilibrio calórico. Ahora, ¿qué factores afectan el estado nutricional de una población? El factor económico. Y esto es importantísimo. Este factor económico habla por sí solo. Es decir, existen familias en extrema pobreza donde sus ingresos económicos no les permite adquirir alimentos y poderse nutrir adecuadamente. Entonces es fácil de entender, pues las familias de extrema pobreza, varios de ellos entran en el estado de desnutrición subclínico, que no tienen todavía síntomas de desnutrición grave o acentuada, pero se les denomina desnutrición subclínica. ¿Bien? Y afecta, fácil de entender, afecta el estado económico sobre el estado nutricional de una población. El otro factor es la producción de alimentos. ¿Qué sucede? Un pueblo, una región que se autoabastece en producción de alimentos va a tener mayor probabilidad de tener un estado de nutrición adecuado. ¿Por qué? Porque si no se abastece, nosotros vamos a tener que recurrir a
comprar y trasladar esos alimentos de otras regiones. Y el hecho simple de traer alimentos de otros lugares y para que nuestra población tenga una adecuada nutrición, genera un encarecimiento de los alimentos. Y ustedes saben que Tacna, que es una región de frontera, hay un flujo de alimentos que vienen de nuestro mismo agro, de nuestra zona agrícola, pero también hay alimentos que provienen de Moquegua, incluso de Arequipa, de Puno, de Bolivia y de Chile. Y la traída de esos alimentos provoca un encarecimiento, una elevación de su costo. Por eso es importantísimo que el factor producción de alimentos abasteja a una población. ¿Entendieron? Por lo tanto, el estado nutricional de una población depende también de la producción de alimentos. También quiero hablar sobre la producción de nuevos alimentos, porque generalmente la gente tiene costumbres y hábitos alimenticios. Y muchas veces cuando aparece un nuevo alimento con buenas bondades, que nos va a permitir una adecuada nutrición, no lo aceptamos por tradición, no lo aceptamos. Y nos arraigamos nosotros a lo que siempre hemos tenido. Por ejemplo, yo cuando era niño, y nosotros escuchábamos, hay que alimentarse bien, hay que comer carne, pescado. Y hoy en día ese concepto ha variado un poco. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros arraigados a los hábitos alimenticios y generalmente uno tiene el cliché metido en su cerebro: si no como carne, no como pescado, no me estoy alimentando bien. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque años atrás los estudios reumatológicos y de digestibilidad han arrojado resultados donde la mejor calidad de proteínas está, en primer lugar, en el huevo y en segundo lugar, en la leche. Y el huevo, a pesar de que le tiraron un barro con ventilador, sigue siendo el rey. Les explico esto. Aparecieron estudios precisamente que la mejor calidad de proteínas está en el huevo y en segundo lugar en la leche. Y la gente comenzó a consumir más huevo y más leche. ¿Y qué provocó? Provocó precisamente una disminución de los productos cárnicos. Y ustedes saben que hay una serie de consorcios ganaderos. Y le tiraron barro con ventilador al pobre huevo. Porque esto es fácil, pues existe una prensa mercenaria. Y comenzaron a publicar artículos, primero periodísticos, porque a ese nivel llega la prensa mercenaria, de que el huevo tiene mucho colesterol. Y eso no es cierto, porque todos los alimentos de origen animal tienen colesterol, porque el colesterol, yo les enseñé que está metido en las membranas celulares de las células de los tejidos animales, incluido el hombre. Y dijeron que tiene mucho colesterol, y eso no es así. Todo alimento de origen animal tiene colesterol. Más bien los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol, eso es cierto. Pero sin embargo, algunos productores le ponen ahí en las etiquetas: arroz del norte, 0 colesterol. Aceite vegetal, 0 colesterol, para que la gente compre. Pero no hay necesidad, pues, de hacer eso. El que tiene un poquito de cultura sabe muy bien que los alimentos de origen vegetal no presentan colesterol. Ya, les sigo contando. Entonces, con la finalidad precisamente de contrarrestar la baja
de productos cárnicos le tiraron barro a nuestro huevito, pero el huevo sigue siendo, y ganó la partida, sigue siendo el rey. Y es eso que en los países menos desarrollados, los más pobres, la FAO, que es una organización junto con la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los niños que están en crecimiento se alimenten en base a huevos y leche, incluidas las embarazadas, porque la calidad de proteínas es mejor. Sin embargo, salió un producto transgénico que es la soya. Y la soya, desde el punto de vista bromatológico o de análisis químico, tiene una buena calidad de proteínas. ¿Pero qué provocó esto? Está bien, hay muchos productos de la soya que son baratos, pero sin embargo, provocó que las menestras, porque la soya es una menestra, suban su precio. De tal manera que los productos supuestamente que tradicionalmente nosotros habíamos consumido años atrás y que sabíamos que tenían una buena fuente de proteínas, que son las carnes, el pescado, son caros, pues, y muchas veces están fuera del alcance de las familias en extrema pobreza. ¿Y qué pasó? Este descubrimiento de la soya provocó que las menestras suban de precio. Ustedes saben que ahorita un kilo de frijoles está 8 soles, 7 soles. Eso es lo que ha generado. Pero sigue el huevo siendo el rey. No lo han podido derrotar. Y fíjense lo que les voy a mencionar. Hay señoras que tienen sus negocios en los mercadillos o son comerciantes y llevan a sus guaguas a cuestas, pues. Y la guagua, para que las deje trabajar, ¿qué hacen? Le compran un paquete de galletas y una gaseosa. Y si ustedes hacen un análisis, ¿cuánto cuesta ese paquete de galletas y esa gaseosa? A ver, 2 soles o supera los 2 soles. Y el paquete de galletas es considerado comida chatarra. Lo mismo que la gaseosa si es que es endulzada con azúcar. Y sin embargo, con esos 2 soles, yo a ese niño lo puedo abastecer de proteínas y tener una adecuada nutrición. ¿Cuánto cuesta un huevo? A ver, las chicas saben más que nosotros esto. A ver, señorita exdelegada. Sí, profesor. ¿Cuánto es el precio de un huevo? 50 céntimos. Cuesta 40 céntimos. Ya nos ha subido el precio usted, por eso un grupo de chicas dicen que se llama que los varones no valemos un sol. Okay. Así nos han dicho, porque el huevo está a 40 centavos. Simple. ¿Has entendido lo que he querido decir el veterano? Sí, doctor. Ya, pues. Y tiene razón en parte, pues. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ya, 40 más 40, con 2 huevos suficiente para satisfacer las necesidades de proteínas y con medio litro de leche. ¿Cuánto está la leche? El litro. Okay. Estaba 50, ¿no es cierto? Medio litro. Son 25. Si ustedes suman ese vaso de leche y esos 2 huevos, precisamente están con un costo de 2 soles. Que tranquilamente cualquier mamá chapada a la antigua diría, no, mijito, tengo que darle carne, tengo que darle pescado. ¿Y cuánto está la carne? Ya saben que está por encima de los 12 soles el kilogramo. El pollo, bueno, lo han subido un poquito, ahora está 6, 7 soles. Y el pescado también. El pescado más barato está por alrededor de los 4, 5 soles. O sea, se dan cuenta, y las menestras también. Entonces, si la mamá tuviese precisamente conocimientos de nutrición, podría alimentar a su guagua y no necesita gran cantidad de dinero, suficiente con 2 soles, para satisfacer las necesidades de proteínas, porque
La población mundial tiene hambre de proteínas, porque la desnutrición es debido a la falencia de proteínas especialmente. Y eso es importante. Entonces estamos tocando con un factor de hábitos alimenticios y a la vez de educación. Hay gente que es vegetariana, pero si no tiene buenos conocimientos de nutrición, puede caer en la desnutrición subclínica. ¿Por qué? Porque los alimentos de origen vegetal son pobres en proteínas de buena calidad. Y otro factor que influye son las características sanitarias. Factores sanitarios. Si yo tengo una población que no tiene salubridad, es decir, agua, desagüe, ¿qué va a pasar? Se va a tener mayor cantidad de riesgo de presentar parasitismo. Y especialmente quienes son los más vulnerables son los grupos en crecimiento, que son los niños, los lactantes, niños preescolares y escolares. Entonces, esto es importantísimo también porque influye en el estado nutricional de una población. Entonces, como pueden ver, hay un factor económico, factores sanitarios. Es importante si yo no tengo implementado precisamente un buen hospital o clínicas o centros de salud, esa gente se va a enfermar más fácilmente y va a tener mayores dificultades para poder salir del problema de salud que lo aqueja. La producción de alimentos y también la producción de nuevos alimentos. A veces los rechazamos y no conocemos las bondades de un alimento, los hábitos alimenticios y el factor educativo. Como pueden ver, esos son los factores que influyen de una u otra forma sobre el estado nutricional de una población. Vamos acá a ver algunos aspectos del problema de malnutrición. La malnutrición simplemente la definimos como una inadecuada nutrición, porque el déficit y el exceso son considerados dentro de la malnutrición. El sobrepeso y la obesidad es por una inadecuada nutrición, malnutrición. Lo mismo, la desnutrición infantil, que es deficiencia especialmente de proteínas, malnutrición. Y está relacionado a la pobreza. Ya vimos que el factor económico era importante. Y el sistema inmunológico se cae y hace presa de que un paciente pueda contraer una determinada enfermedad, especialmente las enfermedades infecciosas generadas por microorganismos. Entonces, para mejorar todo esto necesito mejoras económicas, mayor poder adquisitivo de la gente, mejoras políticas, es decir, una política de salud adecuada. ¿Por qué hemos venido sufriendo nosotros? Porque los gobiernos de turno, años atrás, nunca se preocuparon por invertir en salud. Y aquí, precisamente los ministerios de salud han cometido sacrilegios, pues. Especialmente los dueños de clínicas orientaban la política del Ministerio de Salud a la tercerización. ¿Qué es la tercerización? En vez de construir un hospital, implementarlo, implementar centros de salud, modernizarlos para que puedan atender los problemas de salud de la población, lo que hacen es contratar a las clínicas privadas ese mismo presupuesto y enriquecen a las clínicas privadas y no tenemos precisamente los centros de salud implementados, equipados como corresponde. Y nos ha chapado con el pantalón abajo, pues, la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio, la tercerización. Y amarrado precisamente con los laboratorios, los grandes laboratorios transnacionales. Y no es de ahorita esto, y la prensa que se presta precisamente para llevar a cabo la adquisición de esos productos. Yo sigo pensando y tengo mi hipótesis de que ese virus ha sido manipulado por los chinos. ¿Para qué? Para
tenernos supeditados a sus consorcios de laboratorios de producción producción de medicamentos, y en segundo lugar, la vacuna, que hasta la hora se hacen los difíciles para generar la vacuna. Yo no sé por qué se están demorando demasiado. Están generando expectativas y al final tener a la población del mundo supeditado a sus productos. Intervenciones específicas en nutrición y salud. La salud va de la mano con la nutrición y punto. Mejoras sociales. Entonces tiene que haber también una sociabilización de todas las medidas que tomamos en cuenta. Ustedes han visto que hay chicos que no les interesa, siguen divirtiéndose, reuniones sociales, y no les interesa el problema de salud. No creo que eso ocurra en ustedes es diferente, porque ustedes en el futuro van a ser médicos. Miren los factores desencadenantes que me desencadenan la malnutrición o la desnutrición. Pobre calidad de los alimentos. Un consumo alimentario insuficiente, generando insuficiencias o restricciones. Enfermedades e infecciones severas repetidas. ¿Por qué? Porque el paciente desnutrido tiene una caída en el sistema inmunológico y para recuperarse de una dolencia infecciosa va a tener mayor tiempo de recuperación. La falta de recursos económicos, que ya lo vimos, factor económico. Prácticas alimentarias. Hay gente que no sabe preparar adecuadamente los alimentos. No hay necesidad de tener plata para alimentarnos adecuadamente. Cuestión de tener conocimientos, y en segundo lugar, aquí tiene que haber precisamente una educación alimentaria. Las condiciones de vida, porque el hecho de ser pobres no significa ser cochinos. Eso hay una concepción que hay que cambiar a la gente. Creen que la protección del medio ambiente es precisamente haciendo movilizaciones en contra de la minería. No, es empezando por casa a que los niños tengan conciencia de qué es conservar el medio ambiente, cultivando hábitos de higiene, porque el primer problema que se tiene cuando hay contaminación del medio ambiente es el deterioro de la salud del ser humano y de los animales domésticos. Acceso a una atención sanitaria. ¿Entendieron? Eso es importante. Acá se ha desarrollado el CIS, pero había un gran negociado en relación al CIS. Y las desigualdades, pues. Las desigualdades. Hasta con el COVID, ustedes han visto, han incorporado a hacer convenios. ¿Con qué? Con las clínicas privadas. ¿Y cuál era la idea? La idea era, como por un tubo, desviar los recursos del Estado para favorecer, como siempre, a las clínicas privadas. Entonces, todo eso genera la malnutrición, y esto genera riesgos y consecuencias, especialmente en la infancia. ¿Por qué? Porque la infancia es el sector de la población más vulnerable, porque está en crecimiento. Y la tasa de mortalidad se incrementa, también la tasa de morbilidad. Y ojo, si es en los primeros años de vida, puede arrastrar retardo mental, también un desarrollo psicosocial. La apatía, el desgano de no querer hacer nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos de que el desnutrido llega a ese nivel. Y en la edad adulta también, si no ha desarrollado como corresponde en la pubertad y en la adolescencia, no va a tener un tamaño corporal adecuado. El rendimiento laboral va a ser menor. El desarrollo reproductivo igual. Las enfermedades crónicas, como los cánceres, la diabetes, las alteraciones cardiovasculares se van a incrementar. También las complicaciones obstétricas. Está demostrado que los embarazos con riesgo están relacionados a la extrema pobreza y a la pobreza. Y también el impacto de la producción. ¿Por qué? Porque un individuo que está bien nutrido va a rendir más que el que está mal nutrido.
Y esto de la educación nutricional tremendamente importante. No tienes tu código de abonado. ¿Dónde está tu Star Global.com? Por favor. ¿Ese es el código? A ver, el código es 74263. Ya. Entonces, la educación nutricional es la base para mi manera de ver, Sí. de mejorar, con una dieta adecuada. ¿Y qué significa esto? Que tiene que enseñarse las bondades de los alimentos y cómo ingerirlos adecuadamente, en base entonces a un análisis nutricional, con aportes y recomendaciones, porque ya les he dicho ya, el ignorante, así tenga plata, no se nutre adecuadamente. En cambio, el que tiene conocimientos de lo que es una educación nutricional, con la poca plata que tiene va a nutrirse adecuadamente. Eduardito, ¿cómo estás? No, pues es que yo dije que se llama mejor, te estaba llamando en la mañana, no te llamé. Ya, manito. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya, y uno para Roberto. Ya, doctor, ya está ya. Ya estoy acá de nuevo, sino que me están fauleando con el internet. Mi hijo está tratando de solucionar ese problema, pero y me fui al salón. Y ni siquiera me avisaste, veterano. No, justo le iba a llamar. Listo, José María, ¿dónde nos quedamos? A ver, vamos a volver a compartir. Espero que no se haya malogrado la grabación. No, doctor, sí. No, doctor, sí, tacó. A ver. Sigue la grabación, felizmente. Vamos a ver, a seguir compartiendo.
Así que tenemos que tener un poquito de paciencia para estas cosas. Compartimos. Sí, azules. Ya. Habla José María. En ese cuadro, en análisis nutricional. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, Se quedó la perfecto. parte de análisis. Entonces, estábamos hablando. Aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ahí, Habla, veterano. sí, en la primera columna. Ya, estamos viendo la importancia que tiene la educación nutricional, es decir, en elaborar una adecuada dieta. Hay que conocer los alimentos, los grupos de alimentos, la función que tienen los alimentos en nuestro cuerpo y el valor nutritivo. Y eso es cuestión simplemente de recibir una educación nutricional. Dieta, equilibrada alimentación, adecuada y promoción de la salud. ¿Cómo se puede con una adecuada nutrición evitar determinadas enfermedades? ¿Ya? Y la economía doméstica, que significa Doctor, se le escucha un poco entrecortado. Sí, doctor. Creo que le está fallando el internet. Doctor, se congeló su pantalla. Bueno, su cámara. de que la ama de casa sabe cómo preparar los alimentos y en segundo lugar qué alimentos tienen menor costo, pero está no José María, no te escucho. Sí, doctor, sino que un rato Dame señales de vida. Su micro se congeló. O sea, no escuchaba un rato. Se está entrecortando. Sí, sí. ¿Ahora no, estás usted viendo no, bien? porque su video se entrecorta, pero su voz normal. Ya. Sino que están arreglándome el internet también. La higiene es importantísimo, la higiene en la preparación de los alimentos. Y la conservación, adecuada conservación, porque si yo tengo una fruta que le entró hongo, ya ustedes saben que los hongos son campeones en generar toxinas, ¿no? Y sin embargo, ustedes han visto en los mercados cuando una papaya se está malogrando, le cortan la parte que está malográndose y lo demás lo venden a mitad de precio. No es así, pues están cometiendo un sacrilegio. Ahora también deben conocer el mercado y eso es importantísimo. La cadena alimentaria, el etiquetado nutricional, hay que sacarle jugo a las etiquetas de los productos. Porque todo producto que se vende en el mercado, en la industria alimentaria, tiene una etiqueta que no solamente determina o está presente la composición química de ese alimento, sino hay otras bondades también. Y el marketing alimentario, la publicidad que a veces exagera, y a veces nos venden gato por liebre. Eso es importantísimo, pero ¿cómo teniendo una educación nutricional vamos a tener una nutrición más adecuada? Ahora sí, ¿estás mirando? Sí, doctor. Habla. Sí, doctor, se ve Tiene claro. que ser moscardón, como se dice. Ya. Fotosíntesis. ¿Por qué tenemos que tocar acá la fotosíntesis? ¿Acaso nosotros vamos a estudiar agronomía? No, un momento.
La fotosíntesis es el productor de nutrientes, es el punto de partida de todo el mundo viviente. Sin fotosíntesis no había producción de nutrientes a nivel de todos los organismos vivos. Y eso lo vamos a revisar muy superficialmente. Entonces ya sabemos que la energía solar es el punto de partida de la energía a nivel del mundo viviente. Y las plantitas tienen la capacidad de llevar a cabo ese proceso de fotosíntesis simplemente a través de un proceso que se divide en dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Entonces acá lo que hacen es precisamente las plantitas utilizar sustancias simples como el CO2. Recuerden que la atmósfera, el 0,3% de la atmósfera está constituido por CO2 y el agua que abunda en la naturaleza. Con estos dos componentes, las plantitas, utilizando la energía lumínica, la transforman en energía química y sintetizan glucosa, y con la glucosa carbohidratos, lípidos y proteínas. Y además genera oxígeno, de esta manera que es importantísimo también para la oxigenación de la atmósfera. Y aquí tienen las dos etapas de la fotosíntesis y la respiración. Es que tenemos que entenderlas. Y aquí deben recordar precisamente lo que yo les enseñé en bioquímica. La fotosíntesis es un proceso altamente endergónico. Para sintetizar una molécula de glucosa yo necesito 686 kilocalorías por cada molécula. Y eso lo obtenemos de la energía lumínica. Mientras que la respiración es un proceso exergónico, donde yo una molécula de glucosa utilizando oxígeno, porque el proceso es aeróbico, genera 686 kilocalorías por mol. Y esto yo les enseñé muy bien en el capítulo de bioenergética. De tal manera que este es el llamado catabolismo y este es el llamado anabolismo. De tal manera que esto es un proceso altamente endergónico y este es un proceso altamente exergónico. Ya sabemos que la energía se almacena en forma de ATP, adenosina trifosfato. Y aquí vamos a recordar precisamente la estructura de los cloroplastos, que es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya sabemos que estas vesículas tienen forma de moneditas, se llaman tilacoides, y que el fluido, el coloide que está en el interior de los cloroplastos se llama estroma, y la grana es la pila de tilacoides. ¿Y por qué señalo esto? Porque vamos a ver que la fotosíntesis, parte de la fotosíntesis ocurre en las membranas de los tilacoides y la otra parte ocurre en el fluido o coloide que se denomina estroma. De aquí, para que lo entiendas, José María, fácil. Granas, vesículas en forma de monedas, y cada vesícula se llama tilacoide, y en el interior hay un espacio que se llama lumen interior del tilacoide. Y eso es lo que me interesa que lo entiendan. Entonces siempre, como siempre, estas organelas tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Ya está, diles un momento, papá, que te voy a volver a conectar al módem. Ya está. Diles. Un momento que vas a... A ver, ¿me escucha, José María? Sí, doctor. Y hago una pequeña interrupción. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, doctor. Gracias. Ya está. Sí, doctor. Listo, gracias por su comprensión. Así que, miren, lo que quiero que entiendan es que la fase luminosa va a ocurrir en los tilacoides, en las membranas de los tilacoides, que se va a encargar de captar la energía lumínica, y la molécula de agua la rompe, lo que se llama fotólisis, y la va a romper para generar liberación de oxígeno y, en segundo lugar, para liberar protones
que se acumulan en el interior del tilacoide y electrones que son transportados por los fotosistemas de la membrana de los tilacoides. Y ahí se va a generar dos cosas en la fase luminosa. ATP, adenosina trifosfato, donde la energía lumínica es transformada en energía química, y NADP reducido, una sustancia antioxidante, energía reductora. Y estos dos componentes o energías que se generan en la fase luminosa son utilizados para captar el CO2 que abunda en la atmósfera. Recuerden que el 0,3% del aire está constituido por CO2 y ese CO2 se capta a través de un ciclo que ocurre a nivel del estroma y que consiste en captar CO2. 6 CO2 se capta en este ciclo y tenemos la síntesis de una molécula de glucosa. Punto, y en eso consiste todo el proceso. Y yo les estoy enseñando esto, José María, como si ustedes fuesen estudiantes de secundaria, pero son estudiantes universitarios. Es lo mismo, por favor. Lo que está pasando aquí es que la energía lumínica es captada por las membranas de los tilacoides, el agua se rompe para generar oxígeno y los electrones son transportados por las membranas de los tilacoides donde están presentes los fotosistemas, que son transportadores de electrones. Y me genera el transporte de electrones dos cosas, ATP, por fosforilación oxidativa, y energía reductora. Y con estos dos tipos de energía, incorporamos el CO2 a través del ciclo de Benson-Calvin y tenemos la síntesis de azúcares. Y a partir de los azúcares, grasas o lípidos y proteínas. Este es el famoso ciclo de Benson-Calvin o de Calvin. Y acá están las etapas, fase luminosa y fase oscura, que ocurre a nivel del estroma. Otro esquema para que lo entiendas ya. Si no lo entiendes, José María, entonces mejor te metes un tiro, ¿ya? ¿Estás entendiendo? Habla. Sí, doctor. Está clarito. No me digas sí por compromiso, ¿ah? Entonces, la energía lumínica en las membranas de los tilacoides es captada. El agua se rompe en oxígeno y electrones, y los electrones se transportan a través de los fotosistemas que son transportadores de electrones y se genera dos energías, ATP y NADP reducido, que luego es utilizado en el estroma para captar el CO2 a través del ciclo de Calvin y tenemos la formación de moléculas orgánicas, nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y aquí la tenemos en ecuaciones que no es difícil. Yo les hubiese hecho esto en la pizarra, pero no tenemos pizarra. Fase luminosa. ¿Qué se está generando? En primer lugar, en la fase luminosa se rompen las moléculas de agua en oxígeno. Acá está el oxígeno. Y se genera energía reductora y ATP. Y en la fase oscura es energía reductora y el ATP es utilizado para incorporar el CO2 y tenemos la síntesis de glucosa y a partir de la glucosa se sintetiza otros nutrientes. Simple. Sumando ambas reacciones vamos a tener el proceso global de la fotosíntesis, que es el CO2 más agua me va a dar glucosa más oxígeno. Así de simple. Y esto en resumen es, entonces la energía lumínica del Sol
se está transformando en la fase luminosa en energía química y energía reductora. Con la liberación de oxígeno, el agua se rompe completamente. Y tenemos precisamente, en segundo lugar, la fase oscura, donde se utiliza este tipo de energía para captar el CO2 que está en la atmósfera y sintetizar carbohidratos. Ahora, ¿por qué les muestro esto de la energía lumínica? Porque esta energía está pues en los rayos solares. Recuerden que la luz que proviene del sol tiene un rango visible que va desde 400 a 700 nanómetros. Rango visible donde están los colores. Y hay un rango no visible que es la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Y acá vamos a ver precisamente que la fotosíntesis utiliza energía de acá, de este rango, también energía de acá, de este rango, alrededor de 500 y alrededor de 600. O sea, anaranjado, verde y violeta, para llevar a cabo la fotosíntesis. Vamos a ver en primer lugar la fotólisis del agua, que es un proceso donde la molécula de agua se rompe, fotólisis, y la rompemos en oxígeno, media molécula, o sea, un átomo de oxígeno, más 2 protones y más 2 electrones. Y esos electrones son los que ahora se van a transportar. ¿Los protones a dónde van a parar? Se acumulan en el espacio intermembrano, en el lumen de los tilacoides. Y ahora quiero que me entiendan, por favor. A ver. Voy a hacer una pregunta. A ver, ¿a quién le hacemos la pregunta? Ya, le vamos a hacer la pregunta al más serio de la clase. José María le decía que era el más serio de la clase. ¿Doctor? Fernando creo que decía que era serio. Ya, pues, Fernando, pero. Ya, te voy a hacer una pregunta, Fernando. Los sistemas de microondas, ¿cómo funcionan? Hay aparatos que generan esas microondas, y hay aparatos que las recepcionan las microondas, y así nos comunicamos. Pero, ¿te has dado cuenta cómo se llaman esos aparatos que captan las microondas y que nos permite comunicarnos a través del internet, a través de los satélites? ¿Por radiación? No, pero no has visto en las antenas. Hay receptores, ¿no es cierto?, de las microondas, grandotas como platos, enormes. Cualquiera de ustedes mire qué inteligente el hombre. Sin embargo, el diseño de la naturaleza. Resulta que las membranas de los tilacoides, porque esta es la membrana del tilacoide, doble membrana, y esto les he enseñado yo y ustedes lo han aprendido, doble capa de lípidos, de acuerdo al modelo mosaico fluido. Y aquí hay receptores. ¿Pero qué captan? ¿Qué me está captando esos receptores? La energía lumínica. ¿Han visto ustedes cómo, por ejemplo, DirecTV, Claro, tienen o no? ¿Qué le colocan a las casas que compran el servicio? Receptores que en forma de plato, que me están captando precisamente las radiaciones de microondas. Y esto ha diseñado la naturaleza. ¿Y qué hacen estos receptores? Me están captando la energía lumínica, donde está metida la clorofila. Y la energía lumínica provoca activación de los electrones. Los electrones se activan y van a ser transportados
Y les voy a explicar por qué. Entonces acá interviene la clorofila y acá hay dos tipos de receptores que van a captar la energía lumínica y me van a poder transportar los electrones. Acá. Miren la primera etapa de la fotólisis del agua. ¿Qué están viendo? Se rompe la molécula de agua. En oxígeno, 4 protones y 4 electrones. Lo que me interesa es cuál es el destino de los electrones que provienen del agua. Y acá está. Rompo las dos moléculas de agua, el oxígeno se libera a la atmósfera, los protones los dejamos acumulados aquí, en el lumen, el interior de los tilacoides. Y para eso se necesita manganeso. El manganeso y los electrones son transportados precisamente por los fotosistemas, que son transportadores de electrones. ¿Se acuerdan? A ver, José María, ¿te acuerdas o no te acuerdas del transporte de electrones en las mitocondrias? Habla. No me acuerdo. ¿Cómo que no? ¿Te acuerdas de las cadenas respiratorias que se transportaban Sí, electrones? ¿Cómo te vas a acordar, pe? Y esos electrones son transportados por las cadenas respiratorias, pero con una gradiente a favor. Los electrones van de bajada, con fuerza, y me generaban energía en forma de ATP, lo que lo denominamos fosforilación oxidativa. Entonces, los electrones van a ser transportados. Miren lo que ocurre en la cadena respiratoria. ¿Qué tenemos acá? Los alimentos me generan electrones a nivel del ciclo de Krebs y esos electrones van de bajada. Se transportan con una gradiente de potencial redox a favor y llegan al oxígeno y durante ese transporte se genera energía. Simple. Estamos hablando de potencial redox de menos a más, con una gradiente. Es como la caída de agua, que tú, por ejemplo, en grandes tuberías, sueltas agua a nivel de grandes tuberías y en el medio de la tubería que pasa el agua con fuerza, pones una turbina con sus veletas y se mueve la turbina y me genera energía eléctrica. Acá también ocurre lo mismo, el transporte de electrones en la cadena respiratoria es desde el NAD. ¿De dónde vienen esos electrones? De los alimentos. Y a través de la cadena respiratoria llegan hasta el oxígeno, se genera agua, pero se libera energía. En cambio, la fotosíntesis es al revés. Tú vas a transportar electrones desde el agua hasta. Es al revés. Vean ustedes que el NADP acá funciona, que es primo hermano del NAD. Retrocedo para que entiendan. Aquí estamos transportando electrones desde el NAD hasta el oxígeno para formar agua. Y en la cadena, en la fotosíntesis, el transporte es al revés. Del agua, que es el oxígeno en estado reducido, hasta el NADP, primo hermano del NAD. Pero, ¿qué sucede? Estamos en contra de una gradiente de potencial redox. Estamos de subida. ¿Y quién se encarga de permitir ese transporte? Hay dos bombas que se llaman fotosistemas. El P680, que me bombea los electrones, y ahí tenemos el transporte de electrones en bajada. Y la otra bombita es el fotosistema 1, que me bombea los electrones, y el transporte de electrones se hace en bajada. Miren qué interesante que es este mecanismo. Mientras que el transporte de electrones en la cadena respiratoria es al revés, del NAD hasta el oxígeno, y tenemos una gradiente de potencial redox a favor, y se genera energía.
En cambio, en la fase luminosa es al revés. Transportamos los electrones del agua hasta el NAD. Pero estamos en contra de una gradiente, de subida. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos bombitas. El fotosistema 1, que se llama P680, bombea los protones y después bajan los protones a favor de una gradiente. Y aquí estos intermediarios son la plastoquinona A, B, el pool de quinonas, el citocromo B y el F, y acá tenemos la plastocianina. Y al final llega al fotosistema 1, que es P750, y bombea los protones para que siempre el transporte de electrones sea de bajada, es decir, con una gradiente de potencial redox a favor. Y al final vamos a tener acá el transporte de estos centros de fierro-azufre a la ferrodoxina y luego una fluoroproteína. Al final lo que me interesa es que lleguen los electrones a la línea de P y se genera la energía reductora y punto. Pero qué maravilloso que es la naturaleza. Miren, como el transporte es en contra de una gradiente de subida, utilizamos la energía lumínica a través de dos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1, y se bombean los electrones para que después vayan en bajada. Es lo mismo. Eso es lo que ocurre. Miren, transporte de electrones desde el oxígeno en estado reducido, que es el agua. Por favor, el agua es el estado reducido del oxígeno. Y lo transportamos, esos dos electrones, a través de los fotosistemas. Fotosistema 2, P680, se bombean y después ya tienen una gradiente a favor y bajan a través de la plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina y llegan al fotosistema 1, P700. ¿Por qué se les denomina así? Porque esta partícula, que está formada por clorofila, absorbe luz a 680 nanómetros. Y aquí absorbe luz a los 700 nanómetros. Y me bombea de nuevo los electrones. Y los electrones ahora ya están en bajada. Son transportados a la ferrodoxina y al final al NADP y se genera energía reductora. Simple y sencillo. Mientras que en la cadena respiratoria el transporte era con una gradiente a favor, pero acá es en contra. Pero gracias a la luz, a los fotosistemas lo podemos hacer. Y no se asusten por estos esquemas, porque estos son fáciles. Entonces acá se rompe la molécula de agua y lo que se transporta son los electrones. Los protones quedan en el espacio, en el lumen de los tilacoides. Y no se asusten, se transportan electrones. Y ahí interviene el manganeso. Entonces, este es el fotosistema 2, P680. Y me va a transportar a través de estos intermediarios. Plastoquinona A, plastoquinona B. Son transporte de electrones nada más. Miren cómo se transportan los electrones gracias a la luz. Fotosistema 1 nada más. Y se transportan los electrones. Así que no sean problemas, por favor. Quiere decir que durante el transporte de electrones intervienen los fotosistemas. Entonces acá está clarito. Por una vez más lo voy a explicar. Se rompe la molécula de agua en oxígeno, en protones, y los electrones se transportan a través del fotosistema 2. Los bombea los electrones gracias a la energía lumínica y los electrones van pasando de un intermediario a otro. Luego pasan al fotosistema 1, los vuelve a bombear. Llega a la ferrodoxina y al final al NADP y se genera energía reductora. Pero ¿cómo generamos el ATP? Bien fácil. ¿Por qué? Porque la cadena de
de transportadores. El transporte de electrones bombea protones acá al espacio del tilacoide. Están los protones, se acumulan. Y esos protones acumulados acá es la fuerza electromotriz que me va a permitir la generación de ATP. Y se forma ATP. Esto es la llamada fosforilación oxidativa. Esto es transporte de electrones, igual en la cadena mitocondrial, pero con la diferencia que es al revés. Lo mismo, un otro esquema. Fotosistema 1, que permite que el agua se rompa, transportan los electrones, ahí están la plastoquinona, plastocianina, citocromo B, citocromo F, y genera protones al espacio intermembranoso. Y estos protones de la fuerza electromotriz que a través de la ATP sinteasa sintetiza, forma ATP por fosforilación oxidativa. Nada más. Y aquí, vean ustedes esto. Fotosistema 2, P680, se rompe la molécula de agua. La luz bombea los electrones y se transportan los electrones a través de la plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina, y con la otra bomba que vendría a ser el fotosistema 1 se bombean los electrones. Al final pasan a la ferrodoxina y la ferrodoxina alinea ADP y se genera energía reductora. Y aquí, cada vez que funciona la cadena de electrones o el transporte de electrones en los tilacoides, se acumulan protones acá en el espacio intermembranoso, interior del tilacoide. Y a través de una especie de turbina se genera ATP. Es como si ustedes tuviesen acá un reservorio de agua, llenamos, bombeamos agua a través del transporte de electrones. Y luego esa agua acumulada, represada, la soltamos a través de grandes tuberías y me mueven una turbina y me genera energía eléctrica. En este caso se genera ATP. Punto. Listo, chicos. Nos vamos a quedar aquí y continuamos la próxima clase. Porque, ¿cuánto es 2 horas? Habla, veterano. Son Son 50 minutos, ¿no es cierto? 50 minutos, Claro. 45 en realidad nos dijeron en la mañana. De tal manera que ahora con 45 vamos a hacer las clases. Sí, doctor. Esto no es difícil. Les vuelvo a explicar la próxima semana que van a estar calmados, sin interrupción del internet. ¿Ya? $33 son. Así que les voy a explicar bien bonito esto, José María. Yo tengo acá al frente a Paola Pirina, a Rubí, Lian, Anthony, Álvaro, a Iral, Hernando, Inés. ¿Todo bien, Inés? Sí, doctor, todo bien. Judith, Yesenia, Adriana Calmino, acá está Fernando. Son en total 33, 32 son los alumnos. Así que no se preocupen, ¿eh? Yo le voy a volver a explicar bien esto para que no se me estén asustando. Esto de las cadenas de transportes de electrones es fácil, simple y sencillo. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Y veo que están bien. Espero que estén bien en los estudios también. José María, ¿está Ya, claro? doctor. Sí, doctor, Cualquier clarito. duda, estamos en contacto. Ya, doctor. A través de ti. Doctor, disculpe, ¿los grupos de mañana van a ser por afinidad o...? Sí, hazlo en los grupos de mañana vamos a tener prácticas, porque nunca hemos hecho prácticas en la primera semana. Claro, claro. Aquí la siguiente. Ya tengo que avanzar en la teoría también. Ya, doctor. Entonces los hago... Doctor Bernat, ¿2 grupos o 3 grupos, doctor? Bueno, está establecido 3.
Porque si hago de 15, en el momento que hagan la sustentación de sus informes, nos vamos a demorar demasiado. Entonces, 3 grupos. 3, ¿ya? Yo ya te verifico durante la semana. Perfecto. Ha sido un gusto, me siento contentísimo de volverlos a ver a ustedes. Sí, doctor, yo también. Tiempo que no lo veo. Está claro. Sí, doctor, sí, Así gracias. que he aprendido a sonreír tu compañero. Todavía. Creo que no. ¿Todavía? Pero no es lo mismo estar viéndonos cara a cara, ¿no? Eran más bonitas las clases. Así es. Cuídense, por favor, no se olviden que el coronavirus no entra a la casa solo. Doctor, Lo lleva generalmente un joven. Doctor, yo a los chicos los que me hablaron por WhatsApp, los que se van a matricular de quinto, les dije que se queden al final para conversar con usted. O sea, usted puede hablarles a su situación. Ahora mismo. Ya, pero que sea rápido porque ahorita tengo yo otra reunión. Al tiro. Ya, doctor. Al tiro. 5 minutos se los voy a dar. Ahí te. Ya, que entren. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está, Maite? Doctor, no sé si recuerda de que